Hola, buenas noches amigos, buenas noches amigas. Estamos en el segundo programa de Derecho a Hablar, ese espacio donde permitimos que todas esas personas que quieran comentarnos en directo, que quieran comentarnos asuntos referidos a la problemática de familia, que quieran participar en este espacio, pretendemos que sea su espacio porque es Derecho a Hablar. Quiero agradecer desde aquí los testimonios de muchas personas que nos han felicitado por la emisión del primer programa y por la valentía de hacerlo. A todos muchas gracias por sus testimonios, particularmente a esas personas que nos han dicho cómo mejorar. Por tanto, el hecho de que una persona nos diga cómo mejorar, pues nos hace tomarlo en cuenta para futuras ediciones. Quiero también mandar un cálido recuerdo, mi solidaridad más absoluta y seguro que la de mis compañeros de hoy, en recuerdo de esas personas que han fallecido en manos de parejas violentas. Desde aquí censuramos completamente, como no podía ser de otra manera, ese tipo de actuaciones. Quiero también mandar un recuerdo para una persona que nos ha dejado esta semana, mi compañero en este canal de televisión, Tito Bernard. Desde aquí, Tito, allá donde estés, este programa va un poco referido a ti, porque es de justicia así reconocerlo. Bien, como no podía ser también de otra manera, vamos a recordar, amigos, que este es un programa que intentamos que sea participativo. Por tanto, quien quiera tener la oportunidad de rebatir, quien tenga la oportunidad de dar otro punto de vista, decir que no está de acuerdo con lo que aquí se expone, pues tiene la oportunidad de hacerlo. La semana pasada di mi número de teléfono privado para esas personas que así lo consideren. Lo repito ahora, que es el 629 64 1005. ¿Alguien me puede decir que por qué hago esto? Pues evidentemente la razón de hacerlo no es otra, sino que no está de acuerdo, pues que nos llame y que nos lo diga. O alguien que quiera participar manifestando todo aquello que quiera decir. Bien, tenemos hoy a 4 personas con nosotros que vamos a presentar de derecha a izquierda. Víctor Bravo, buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor? Pues bien, quedé un poquito cansado del viaje, pero bien. Un viaje sí, porque tú vienes desde Madrid. De Madrid. Víctor, ¿por qué vienes tú desde Madrid, te desplazas 800 kilómetros para participar en un programa de televisión que solo va a durar pues una hora, ¿no? Una hora. Es una hora. Como sí. si dura media. Muchas gracias. El motivo es porque me considero un padre sufridor y que tengo una desgracia muy grande, que me han separado de mis 2 hijas mellizas, de lo cual no culpo a mi exmujer, culpo a los jueces, a los fiscales, que son quienes permiten realmente las injusticias que estamos sufriendo algunos hombres, no todos. Bien, ahora después, si te parece, Víctor, ahondaremos un poco más también en eso, así como esa manifestación que se va a celebrar el próximo lunes en Madrid. En Madrid. Gracias, Víctor, por estar aquí, gracias por tu testimonio y sobre todo gracias por haber venido 800 kilómetros. Gracias a ti, Antonio. Buenos días, presidenta. Buenos días por la noche. Buenos días, otra vez, repito, buenas noches, presidenta honorífica de Asociación Profesional de Familiares de Separados. ¿Cómo estás, Cristina? Bien. ¿Estás bien? Sí. Bueno, tú vienes en representación de segundas esposas. ¿Qué significa eso de segundas esposas para esas personas que nos estén viendo y que no sepan exactamente a qué corresponde ese término? Pues se refiere a cuando nos casamos o decidimos compartir nuestra vida con un hombre que es divorciado y que tiene hijos. ¿Y qué sucede muchas veces en este caso? Pues lo que no se nos reconoce, no sufrimos al verlos a ellos y quieras que no, tenemos que tener al mal tiempo buena cara y ser su apoyo incondicional. O sea que vosotros asumís también las cargas negativas de vuestras parejas, ¿no? Sí. Lo asumimos. Muy bien, gracias, Cristina, por estar aquí, Bueno, tenemos también desde Villacañas, ¿no? De Villacañas de Toledo, otro testimonio de Santi Moraleda, que también tiene pues algo también que manifestarnos, que decirnos.
Gracias, Santi, por estar aquí. Gracias por desplazarte 750 kilómetros en tu caso. Sí, nada, no, muchas gracias a vosotros. Desde luego, yo, igual que Víctor, pues a cualquier sitio donde nos quieran oír, porque realmente nosotros lo que hacemos es intentar dar voz a quien no se puede defender, en su caso sus dos hijas y en mi caso a mi hija. Todas viven una situación muy parecida al secuestro, y además un secuestro permitido por la justicia con unas excusas muy peregrinas. Ellos lo justifican como que son hechos y realmente lo que son es eso, excusas muy peregrinas para robarles su libertad y sus derechos. Y entonces, bueno, como son niñas muy pequeñas que no se pueden defender, pues alguien tiene que tomar la palabra en su nombre e intentar defenderlas y defender sus derechos. Entonces, tu hija está en Panamá. Mi hija está en Panamá y además viviendo con su madre, que es española, sin ningún tipo de vínculo de ninguna clase con Panamá, pero bueno, pues los jueces, la única excusa peregrina que han encontrado para permitir que mi expareja se lleve a mi hija a vivir a Panamá ha sido que vivimos en una sociedad muy globalizada y cada vez hay que salir más al extranjero a buscarse la vida y a progresar profesionalmente, y a mi hija no le iba a venir mal vivir unos años en Panamá, sin contar con que es una niña que ni siquiera tiene 3 años. Entonces, evidentemente... O sea, que no tiene ningún tipo de arraigo allí, ¿eh? No tiene absolutamente ningún tipo de arraigo, ni creo que mi hija esté pensando en otra cosa que sea jugar con muñecas con menos de 3 años. O sea, que evidentemente su proyección profesional en este momento no creo que sea lo más importante para mi hija. Pues, Santi, gracias por venir. Gracias a vosotros por hacer un programa tan valiente como este. Gracias. Letrado, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, muchísimas gracias por contar con nosotros, por contar conmigo en este caso en nombre de APFS Murcia, Asociación de Padres de Familia Separados en Murcia. Y lo mismo digo, yo en este caso no hablo en nombre propio de mis sufrimientos o no como padre, como hacen ellos dos compañeros, pero yo creo que el sentido es el mismo. Tanto personas en nombre propio como colectivos como el nuestro, lo que intentamos hacer es luchar por nuestros hijos. Ellos por sus hijos, que en estos momentos están sufriendo la situación, y yo probablemente, o Cristina, pues para que nuestros hijos el día de mañana, cuando se casen, tengan hijos, no tengan que ver reproducidas las tremendas injusticias que se generan en este país como consecuencia de la puesta en práctica de las diferentes leyes que se aplican en esta materia. Pues nos darás también algunos puntos de vista importantes, sobre todo tratar de ilustrar a los telespectadores acerca de puntos como son custodia compartida, puntos de encuentro, esa temática que muchas veces no siempre es conocida por las personas que de una u otra manera están afectadas, ¿no? Efectivamente, de hecho muchas personas cuando se acercan a nosotros por primera vez y empiezan a transitar por este problema no conocen ni las palabras, ni conocen los términos, no conocen qué recursos hay a nivel público, a nivel privado, y bueno, pues una forma de hacer que eso se haga público es pues participar y contar en programas como este, pues qué situaciones son las que se dan. Pues te reitero, querido Ignacio, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí, APFS. Bueno, la pasada semana estuvo aquí un miembro de esta asociación donde hablaba, siempre referido a su caso, no a su caso particular, sino a nombre de la asociación, porque bueno, pues siempre es importante dar a conocer diferentes situaciones que afectan pues a la globalidad de los padres o a la globalidad de las madres, porque este es un programa que pretendemos siempre dar voz, siempre pues damos voz a la persona, ¿no? Con independencia del sexo, y como antes decía amigos, que desde aquí nos solidarizamos de qué manera con esas personas que han perdido la vida, y seguro que mi compañero Víctor está de acuerdo con ese testimonio. Totalmente de acuerdo. Desde aquí no negamos ningún tipo de violencia, venga de donde venga de padres, de madres, de hombres, de mujeres, de ancianos a niños, ancianos a más jóvenes, de la violencia de donde venga. Y de donde venga tiene que ser castigada, condenada y juzgada, y en su caso condenada. Víctor, bueno, vamos a ver. Tú antes has dicho que tú tienes 2 hijas gemelas. Mellizas, bueno, sí. Es igual, muchas veces es igual, es que
Bueno, es que en Murcia se dice mellizas también mucho. No sé si fuera de Murcia se dice, pero aquí en Murcia se dice mellizas, ¿no? Sí. Tú tienes siempre que tener unas vicisitudes importantes, ¿no? Para poder ver a tus hijas. Sí. Pero brevemente vamos a hablar, si te parece, de ese tema y vamos a centrarnos después, si te parece, en esa manifestación que realizáis en la puerta del Poder Judicial. Del Consejo General. Del Consejo de Poder Judicial, sí. Sí. Mi situación, así brevemente, yo tengo dos niñas mellizas, ¿no? Como has dicho, las cuales residían en la provincia en Granada, en la provincia de Granada. Y me fueron sin previo aviso ni nada. Yo, de hecho, me enteré cuando fui al colegio por ellas y fueron desplazadas a la localidad de Murillo de Río Leza, en La Rioja, ¿no? A casi unos 800 kilómetros aproximadamente. Y yo solo me enteré cuando fui al colegio por ellas. A partir de ahí sufrí, un calvario tremendo, ¿no? De viajes. Imagínate, Antonio, que la cantidad de viajes que puede sufrir, y previamente, anterior a ese cambio, sin avisar y sin nada, pues sufrí 4 denuncias por maltrato, de las cuales digo orgulloso que salí absuelto. Y nada, que esto es una injusticia tremenda y vengo a denunciar eso, sin negar jamás, nunca, me repito, quiero ser muy claro en ello, que no negamos que no exista el maltrato del hombre a la mujer, pero también existe otro maltrato que está como escondido, que no sale a la luz, que es de la mujer al hombre y de la mujer a los niños también. Letrado, ¿cómo es posible que un padre se pueda enterar, un padre o una madre, siempre hablamos un poco de ese tema del padre y de la madre, cómo es posible que un padre o una madre se pueda enterar, bueno, un progenitor, sería el término más adecuado, se pueda enterar de la situación de su hijo cuando va a recoger al colegio? Es que eso, no sé, eso la lógica no es... Pues esto, aunque parezca mentira, es más habitual de lo que parece. ¿Sí? Piensa que en la primera fase de una ruptura, cuando no existe resolución judicial, cuando las dos partes están queriendo luchar, entre comillas, por una custodia, por ver o no ver a sus hijos de una determinada manera, es bastante frecuente que ante la falta de regulación concreta y antes de que el asunto llegue a un tribunal, cada uno lleve a cabo las acciones que considera oportunas para pues llevar ciertos pasos dados para cuando se llega al tribunal. ¿Qué ocurre? Que cuando una madre, y en este caso sí es más habitual en el caso de las madres, como sabe que lo más normal, lo más frecuente en este país es que las custodias se atribuyan a las madres, en un porcentaje altísimo y casi por inercia desde hace muchísimos años, cuando pretenden allanar el camino de cara al procedimiento, pues qué cosa más fácil que coger mis hijos, llevármelos donde yo considero oportuno y que el procedimiento judicial se lleve a cabo cuando esa situación ya se ha asentado, es decir, cuando uno ya vive a 400 kilómetros de otro, se allana el camino. Es decir, no es lo mismo que esa madre. No conozco en absoluto el caso de Víctor, pero si ellos hubiesen tenido que litigar ante el juez del lugar en el que residían inicialmente y esa madre plantea ante el juez que pretende llevarse a sus hijos, pero lo hace desde esa ubicación antes de habérselos llevado, siempre va a tener menos posibilidades que si ya a través de una política de hechos consumados se lleva a sus hijos y el procedimiento se asienta se lleva a cabo cuando las partes dicen, bueno, el juez, ¿qué va a decir? Vamos a ver, este niño o esta niña lleva ya viviendo en esta nueva ubicación 3, 4, 5 meses, que es lo que lamentablemente dura a lo mejor las primeras vistas de medidas provisionales en un procedimiento judicial. Bueno, pues me la llevo, lo hago y ya, bueno, pues que me obliguen a volver. Como los jueces no tienen, en muchos casos, algunos sí, pero muy pocos, la valentía de hacer volver a esas madres, vamos a tramitar el procedimiento, vamos a decidir y luego si se le da el permiso usted se puede ir, pues entonces bueno, pues se hace de esa manera. Es decir, nosotros aquí en Murcia tenemos un compañero que en esa misma situación, su mujer, pareja, en ese caso no había matrimonio, se fue a Alemania con la hija. Entonces bueno, pues ocurre porque en la práctica judicial es más rentable. Pero tú como mamá, yo no entiendo, Cristina, tú como mamá, el hecho porque se está perjudicando el papá, evidentemente, pero a los niños, o sea, realmente no acabo de entender, porque los niños le quitan el arraigo de amigos, desaparecen posiblemente en situaciones que no pueden entender, posiblemente les estén causando a esos niños una especie de pequeño trauma
o de gran trauma. Por lo tanto, si esto es habitual, como dice el letrado, estamos haciendo a una generación de niños que dentro de unos años pues sean enormemente damnificados, ¿no? Realmente, en mi opinión, los padres están afectados, pero realmente al que se está perjudicando es al niño, que le está quitando que pueda disfrutar el día a día de su padre, de su cumpleaños, el cumpleaños que viva con sus hermanos. Realmente, en mi opinión, los más afectados son los hijos. Porque tú tienes un hijo con tu pareja, Sí. que a su vez tu pareja tiene una hija que está en La Coruña y que no siempre pueden ver los dos hermanos. Mi hijo realmente, lo comentaba antes con los compañeros, mi hijo realmente conoce a su hermana porque nosotros tenemos una foto en casa del verano cuando vino y la conoce porque nosotros siempre estamos y la hermana, pero mi hijo se pasan 5, 6, 7 meses sin poder ver a su hermana. Bueno, ya un poco, Cristina, eso de las club de las segundas esposas, a ver, cuéntanos porque es un término simpatiquísimo. Bueno, ¿y por qué no es el club de segundas esposas y de segundos esposos? Porque ahí estáis haciendo el tema un poco peculiar, ¿no? Porque si estamos hablando siempre de una equiparación en este término, si habláis de segundas esposas, como que queda un poco tenemos marginal. También miembros hombres en el club y yo la decisión la tomé de meterme porque realmente nadie te entiende, tú cuentas eso a una amiga que no tiene su caso en particular y nadie te entiende, no entienden por lo que estás pasando, y decidí entrar en internet, buscarlo y encontré al Club de las Segundas Esposas. El club Bueno, o sea, tú eres una persona muy ocupada porque eres la presidenta honorífica de la Asociación de Padres de Familias Separados, y aparte que también, desde luego, te lo curras mucho. Sí, y la verdad que de ahí estamos sacando grandísimas personas que realmente lo están pasando muy mal. Tan mal como esa persona que ayer tuvo, dilo si lo deseas, un caso que ayer me comentas por WhatsApp o por Facebook, que me decías que, bueno, cuéntalo tú porque seguro que irá mejor. Sí, un compañero de mi marido que desgraciadamente fue denunciado falsamente por malos tratos, se llevaron su hija, se la quitaron, igual que pasó con el compañero, y el chico no aguantó más y ayer decidió suicidarse. Por otra parte, tengo entendido, no sé quién esta pregunta la puede responder, pero tengo entendido que es un tema bastante habitual. Creo que alguien decía el otro día que son 8 personas al día, 8 caballeros al día los que toman esa trágica decisión. No sé si alguien puede corroborar ese dato. O tiene... El dato en concreto no lo manejo. Lo que está claro, y es difícil manejarlo teniendo en cuenta que las estadísticas sobre suicidios y que podrían haberse hecho extensibles en esos estudios a valorar qué causas son las que hay detrás de esos suicidios, y podríamos hablar ahora con conocimiento de causa y mucha gente se sorprendería, pero es real que eso ocurre. Es decir, cuando a una persona se le separa de sus hijos, probablemente pase por la situación más dramática de su vida, se tenga que acostumbrar a una nueva vida en la que la lucha va en contra de todo para ver algo tan natural como eso, ver a tus hijos, tenerlos en tu casa, comer con ellos, dormir con ellos, levantarte con ellos. Si además a eso le unes las dificultades económicas, las dificultades, pues en cualquier otro ámbito de la vida, pues es bastante habitual que cuando una persona se le lleva al límite, pues tome decisiones tan dramáticas y tan penosas como esa. Tú estuviste 17 días en huelga de hambre en la puerta del juzgado de Toledo. En la audiencia provincial. En la audiencia provincial de Toledo, sí. 17 días. Sí. ¿Qué te llevó a ti a tomar esa decisión? Bueno, a mí a tomar esa decisión me llevó lo mismo posiblemente que a esta pobre persona le llevó a ese suicidio inducido. O
O sea, porque aquí hablamos de suicidio a secas, pero realmente cuando te encuentras con una situación tan límite como estas, en la que ves que están privando a tus hijos de todo tipo de derechos y de todo tipo de libertad, aprovechando que no se puede defender de ninguna de las maneras, te quedan pocas opciones. Y una de las pocas opciones que te puedan quedar posiblemente sea ese suicidio intentando hacer lo mejor por tus hijos. Me imagino que gente ante estas situaciones que psicológicamente no sea lo suficientemente fuerte pueda llegar a ese suicidio, pero para mí ese suicidio evidentemente es un suicidio inducido por la situación directamente, o sea que debería haber algún culpable de que esa persona se haya suicidado y se debería castigar a ese culpable. A mí me llevó simplemente eso, que nadie me escuchaba, nadie me hacía caso, los argumentos que se daban para que yo no pudiese ver a mi hija eran completamente peregrinos, y a mí lo único que se me decía es que no se podía hacer nada, y que incluso algunos jueces por la puerta de atrás me decían que me deseaban suerte. A mí eso me sonaba a chino, porque yo lo que estaba buscando era justicia, y era justicia no para mí, era para la principal sufridora de todo esto, que es una niña que no se podía defender absolutamente de nada y totalmente privada de su familia paterna, de su padre y de mucha gente que indirectamente estaba sufriendo también con esa situación. Sí, y ahora la han agravado incluso más, porque ahora la han desarraigado tanto de su familia paterna como de su familia materna, que también es española. Hay una cosa que, claro, porque muchas veces hablamos de los papás, hablamos de las mamás, pero también hay familia, ¿no? Como son los abuelos, por ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho que también esos niños o esos abuelos también puedan estar afectados de una u otra manera también a través de esas personas. Santi, tu caso particular es impresionante. Sí. O sea, a ti te utilizan como padre de algunos, como padre de alquiler, por así decirlo. Sí, ¿no? Suena mal, pero la realidad siempre supera la ficción, y a mí realmente esta mujer, lo puedo decir porque incluso en su respuesta a mi demanda de custodia lo dejó por escrito, me usó como donante de esperma directamente. Ella tenía una pareja con la que no podía tener hijos y directamente buscó un sustituto, y cuando estaba embarazada de 5 meses me dijo: ya tengo lo que quería y te aconsejo que lo que mejor que puedes hacer es desaparecer o morirte. Yo pensaba, claro, yo no sabía en qué situación me iba a encontrar, y pensaba que la justicia iba a ver claramente lo que estaba pasando aquí, y que, bueno, que iba a preservar el interés del menor del que tanto se habla en justicia y por el que luego no se mira nunca, y que directamente iban a decir: bueno, esta niña tiene una madre, tiene un padre que quiere ejercer como tal, quiere darle cariño, y tiene una familia materna y una paterna, y vamos a dar una custodia compartida al 50% para la madre y 50% para el padre. Mi sorpresa fue que nada más lejos de la realidad. O sea, de custodia compartida, ahora después hablaremos del término custodia compartida, porque no siempre porque tenemos que entender que hay muchas personas que pueden no conocer este tema, esta terminología en su justa medida. Incluso algunos jueces, perdona que te moleste, ¿sí?, no lo quieren conocer. Porque yo en mi caso personal, yo a la audiencia, tanto al juzgado de primera instancia como a la audiencia, se lo di mascadito, intenté preparar todos los horarios que tendría que haber, porque una custodia compartida no tiene que ser 50% para el padre y 50% para la madre, entre otras cosas porque si hiciésemos eso estaríamos primando los intereses y los caprichos de los padres a los intereses de los niños. Pero sí que puede ser un 40-60 o un 45-55, siempre primando que la niña tiene que ir al colegio, que tiene que relacionarse con una familia, que tiene que relacionarse con la otra. Bueno, pues yo, aun dándoselo así, se ve que los jueces tienen que entender que la custodia compartida es 50-50, porque a mí en la contestación que dan a mi recurso de la audiencia provincial dicen que yo no pido la custodia compartida, y realmente yo lo que pido es la custodia compartida de mi hija, porque primo sus derechos y su libertad a los míos y a los de su madre. Cuando vosotros, Santi, cuando vosotros tenéis la resolución entre tu exmujer y tú, llegáis al acuerdo de que ellos tienen que venir desde Panamá cada 4 meses, ¿no? No se llega a ningún acuerdo. Esta señora, en su contestación a mi demanda, dice que se va a casar con la que era su expareja, y que este señor, por cierto también español, ha encontrado trabajo temporal en Panamá,
y que se llevan a mi hija a vivir a Panamá y que la traerán a España cada 4 meses, 20 días, y que en esos 20 días pues que la podré ver durante 2 horas diarias. Pero bueno, eso estaría de maravilla si estuvieran cerca, porque creo que ellos están a 200 kilómetros. 200 kilómetros, sí, en esos 20 días yo me tengo que hacer unos 8.000 kilómetros. Es decir, ¿y no sería más lógico por otra parte decir, bueno, pues dentro de eso unificar y en lugar de ser 2 días, que fueran 10 días o que fueran 10 horas seguidas o muchas horas seguidas para intentar un poco paliar, porque me imagino que después de estas situaciones... Sería mucho más lógico, porque lógico, incluso es evidente que cualquier trabajo que puedas tener, nunca vas a tener 60 días de vacaciones al año repartidos en periodos de 20 días. Entonces es evidente que con este tipo de sentencias condenatorias, porque lo que hacen es condenar a una familia y a una niña y a un padre, lo que se busca es evitar por todos los medios que tú veas a tu hija y quitarle a tu hija el derecho a ver a su familia, de tal manera que puedan decir directamente, no, si es que no viene a verla, ¿no ves? No la quiere, como no viene a verla. O sea, entonces tienes 2 opciones: o pierdes el trabajo y pierdes toda tu vida y dedicas tu vida a eso de la forma que sea, aunque sea pidiendo en la calle, porque evidentemente encontrar un trabajo va a ser complicado. O si no, pues desistes de que se respeten los derechos y la libertad de tu hija y te apartas a un lado, con lo cual ya tienen la excusa perfecta para decir, ves, si teníamos razón, este padre no quiere a su hija. Conmigo de momento no lo han conseguido, por suerte. Imagino que no lo conseguirán nunca, porque aunque sea pidiendo en la calle, estaré ahí día tras día viendo los 20 días que tenga que ver a mi hija. Letrado, aunque tú, tú eres letrado de la Asociación de Padres de Familias Separadas, pero yo me imagino en la situación que muchos papás, muchas mamás, cuando vayan a verte, tienen que ir en una situación personal auténticamente lamentable, ¿no? Tienes, posiblemente, deduzco yo, tienes que acudir, no solo ser letrado, sino ser abogado y ser psicólogo, ser un montón de cosas ahí. Realmente hay compañeros que se dedican también a esta misma rama del derecho, que se denominan abogados matrimonialistas. A mí me gusta hablar de abogado de familia, porque yo entiendo que ser abogado de familia es mucho más que ser jurista. Si no tienes está mal que lo diga yo, pero si no tienes un poco de sensibilidad para ver en qué situación te vienen las personas que han podido vivir por una situación, pues como decía antes, de las más difíciles de su vida, cada uno de una manera, porque claro, a nosotros nos llega gente a la asociación que están en la primera fase de la ruptura, hay gente que ya, pues como ellos, que han vivido ya pues resolución tras resolución judicial con diferentes resultados, y que todo eso va minando. Por eso muchas veces lo que nosotros tratamos de hacer a través de las asociaciones, arropar a esa persona, ver en qué situación viene, ver de qué manera se les puede ayudar para que, bueno, pues no lleguen a darse situaciones como las de esa persona que lamentablemente ha tomado la vía del suicidio para solucionar sus problemas, y bueno, pues tratar de orientar desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo eso, sobre todo arropar, sobre todo tratar de que esa persona, como casi todos dicen, bueno, ya no me siento un bicho raro, ya veo que la gente me entiende, que cuando cuento mi problema hay personas que se sienten identificadas conmigo, y que eso, el venir un día cuando puedo a una reunión o una llamada o participar en un grupo en redes sociales, pues me reconforta y me ayuda a sobrellevar esta tremenda situación. También tenéis, ahí donde estáis, también tenéis ese mismo tipo, porque tú perteneces a una asociación. Yo me imagino que este tipo de asociaciones, Víctor, debe haber algo así como la de Alcohólicos Anónimos, donde muchas personas se reúnen, controlan un poco su situación y se ayudan, ¿no? A nivel psicológico. Más que una asociación, es un movimiento. Pero como el letrado ha dicho, muchas veces yo mismo actúo de psicólogo y apoyando a gente que estaba en la misma situación que yo. Yo muchas veces tengo pareja y se queja de que estoy mucho al teléfono, porque estoy hablando con compañeros que realmente lo están pasando muy mal, para aconsejarles por lo que nosotros hemos pasado. Yo ahora mismo estoy bien, estoy tranquilo, tengo una vida plena y feliz. Tengo una desgracia, ¿no?, que tengo que hacer 16 horas de coche, montar en el coche más las horas que tengas de espera y demás, 18 horas de coche para poder ver a mis hijas un fin de semana.
Eso es tremendo, ¿no? Pero no solo por mí. Esa es una desgracia también para ellas, que su madre, por capricho, se haya desplazado de la localidad de Granada a La Rioja porque tenía pareja previa a todas las denuncias y demás. O sea, tenía pareja previa a las denuncias. Sí, claro, es que el tema de las denuncias, yo no me importa decirlo, soy militar retirado, estoy jubilado, tengo todo el tiempo del mundo, yo a mis hijas básicamente las he criado yo. Y ha sido el motivo. De hecho, mi primer juicio penal, en el penal número 5 de Granada, el juez Carlos Manzano, me parece que se llama, cuando dictó sentencia absolutoria mía, dijo que tenía sospechas de móvil espurio, que esa denuncia... Perdón, ¿qué significa espurio? Espurio, pues que el motivo por el cual que el juez mismo sospechaba que el motivo que tenía mi exmujer para denunciarme era obtener la custodia de sus 2 hijas pequeñas. Vamos, además que lo dice así, móvil espurio, para obtener la custodia de sus 2 hijas pequeñas. En Segundas Esposas Murcia también también utilizáis también una sesión de terapias también en esa misma índole. Cuando se dirigen a nosotras, pues intentamos darle ánimo, darle consejos, darle si el caso que ellas tienen en particular nos ha sucedido a alguna de nosotras, orientarle por dónde tienen que seguir y todo eso. ¿Cuántas noches sin dormir te pegas tú y tu pareja por mor de las circunstancias? Muchísimas noches sin dormir, Antonio. Muchas noches sin dormir. Muchas noches. Más que nada porque... ¿Al principio tú igual? Al principio... Ya, yo perdí en cuestión de unos 20 días, perdí 16 kilos. Comía, vomitaba... Vamos, yo porque estaba jubilado, pero yo creo que tengo un trabajo y lo pierdo. Es un tema grave. De hecho, yo estaba estudiando topografía en esos momentos y tuve que suspenderlo porque era imposible. Yo era un zombie viviente. Iba por la calle, no me enteraba, es que yo veía la televisión y no sabía ni lo que estaba viendo. Y resulta que de presunto maltratador era yo el que era maltratado. Porque aquí muchas veces es lo que pasa. Vamos con esta ley, que como siempre, que no negamos que no exista violencia sobre la mujer, que por supuesto que la existe. Pero es que luego al final, después de cuando se producen las denuncias falsas, denuncias fraudulentas, los maltratados somos nosotros y de una forma muy violenta que te están induciendo al suicidio. Un suicidio como esta semana hemos podido ver. Antes, Cristina, me hablabas un poco porque de esas compañeras, cuando van al principio diciendo pues que son vejadas, que son castigadas, que son insultadas, ellas que al fin y al cabo, porque el único delito ha sido enamorarse de un hombre o de una mujer pues que tiene pues una historia sentimental detrás, y lo único que está haciendo pues eso es compartir esa vida, porque yo me imagino que tiene que ser enormemente duro para una señora, para una mujer, el hecho de que es un ejemplo, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Imagínate que una persona cobra 1.500 euros al mes, que es un sueldo interesante, ¿no? Tiene que dar una pasta a sus hijas, que me parece de maravilla y lógico por otra parte, pero posiblemente muchas veces vaya en detrimento de los hijos de la pareja. Es decir, porque muchas veces si una persona está en el paro, tiene que pagar una subvención a su hijo, que es así, ¿no? Pero se está quitando de su vida, de su salario, está privando a los segundos hijos de la otra pareja, le está privando de cierta comodidad, ¿no? No sé si Sí, es así, porque no solo es la pensión de alimentos la que se tiene que pasar, sino que son gastos extraordinarios como dentistas, como unas gafas para el niño o la niña, y claro, ya quisiéramos más de uno cobrar los 1.500 euros y entonces, claro, los segundos hijos siempre son afectados, porque si un mes llega la pensión en gasto extraordinario de dentista y gasto extraordinario de unas gafas, por ejemplo, a mi hijo le afecta. ¿Y eso cómo lo vivís las segundas esposas? Es muy difícil. Tenéis que estar
enamoradísimas de vuestras parejas para poder de alguna manera solventar eso, decir, porque muchas veces algunas personas dirán, coño, yo me estoy enamorado contigo, pero no de tu historia. La verdad es que, macho, date, o nena, o date un piro por ahí, porque esto no puede ser. Pero es que realmente ellos, el único delito que han cometido es enamorarse de la mujer equivocada. Realmente ellos... O del hombre equivocado. Entonces no tienen culpa de eso, no tenemos por qué castigarlos más. Muy bien. Bueno, amigos, pues vamos a hacer una breve pausa para dar la publicidad. Yo ahora, después de esta breve pausa, voy a leer un artículo que nos mandó Blanca Escaño el otro día, que os va a gustar. Y también vamos a hablar de la manifestación que se va a realizar el próximo domingo en Madrid, en la puerta del Consejo del Poder Judicial, ¿no? Es así, Víctor. Bien, pues amigos, pues dentro de un par de minutos volvemos de nuevo, pues cuando venga esto después de la publicidad. En familia. Contigo. En el pasado. Y en el futuro. Entre amigos. Turismo de Murcia. Imagínate. Bueno, amigos, buenas noches de nuevo. Estamos, como ya decimos, en el espacio Derecho a Hablar, un espacio pues que intentamos siempre llevar otra verdad, otra fórmula también, para que las personas que están afectadas por el tema de separaciones de familia pues también tengan su espacio de voz. Quiero leer un espacio que ayer nos mandó una amiga desde Vitoria, Blanca Escaño, porque creo que es de justicia verlo, y sobre todo para que muchos papás y muchas mamás les sirva. Ojalá les sirva solo a una papá y a una mamá, sobre todo pensando en sus hijos, ¿verdad? Leo textualmente el mensaje que puso Blanca Escaño. Dice: hoy es uno de esos días en los que me siento bien conmigo misma y que veo que el trabajo que realizo no es en balde. He acudido con el padre de mis hijos al instituto donde estudia una de ellas, de 12 años, para hablar con la tutora. No se le da demasiado bien la asignatura que imparte y nos ha comentado que no se atreve a preguntar en clase las dudas que tiene. Les hemos explicado que siempre ha sido algo tímida e insegura, pero que poco a poco lo va superando. Hay que decir que la profesora es bastante rígida impartiendo la asignatura, aunque esto no es excusa para que nuestra hija tenga que esforzarse más. Le hemos explicado que llevamos casi 5 años divorciados, pero que nos llevamos muy bien. A la vista estaba que habíamos acudido juntos a la cita. El padre de mi hija se ha tenido que marchar a trabajar y yo he continuado la reunión y nos ha dado la enhorabuena por llevarnos así de bien y acudir juntos a este tipo de reuniones. Yo creo que no tendría sentido que habernos felicitado, pues creo que es de mero sentido común, porque los hijos están por encima de las diferencias que podamos tener los padres, tanto en el matrimonio como fuera de él. Pero los niños no tienen culpa de esto. Por eso desde aquí animo a todos los padres y a todas las madres en particular que dejen al lado sus frustraciones y sus problemas matrimoniales o de la índole que sea, y que velen por sus hijos y les ayuden en su desarrollo emocional. Que no les arranquen la figura paterna, que es esencial para el desarrollo de los niños. Si se elimina una de las dos figuras, materna o paterna, de manera traumática, se arranca una parte esencial de sus vidas, que a medida que pase se volverá irreversible. Los hijos no son moneda de cambio, ellos se erigirán en nuestros jueces y serán a quienes tengamos que rendir cuentas. Yo tengo la autorización de Blanca para leerlo porque me la dio el pasado jueves en el programa que hacemos de radio, de 8 a 10 de la noche en Derecho a Hablar, en www.ondas y Radio 2000. Creo que esto, ojalá solo un papá, ojalá solo una mamá, dejen de lado esas
diferencias se tengan entre ellos, y velen por el bien supremo siempre de los niños. Aquí tenemos tres ejemplos claros por parte de Víctor, que sus hijas están a un montón de kilómetros. En el caso de Cristina también, que tiene su pareja actual, tiene una hija separada a 1000 kilómetros de su hermano, o en el caso de Sati, que tiene su hijo en Panamá. Hija en Panamá, perdona. O sea, por tanto, ¿qué tienes que decir respecto al tema del comentario de Blanca, tú como mamá? Pues que es como debería de ser, que los padres se divorcian pero los hijos no, que eso es beneficioso para ellos y que en el caso de los dos compañeros lo que están haciendo con los hijos no es beneficioso para ellos. Yo lo que tengo que decir que me da envidia de Blanca, que yo quiero una ex como esa. Yo en mi caso he querido mediar muchas veces y quien se niega a hablar conmigo, quien se niega a tener una comunicación aunque sea por correo electrónico, es la mamá o la progenitora de mis hijas. Porque yo digo mamá o progenitora porque el título de padre o madre no se nos da. Es decir, padre o madre es cualquiera, pero luego hay que demostrarlo. Y ahí hay gente que lo demuestra y hay gente que no. Y en el caso de Blanca lo demuestra. En el caso de Blanca lo demuestra. Yo estoy completamente de acuerdo con Víctor. A mí la verdad me da envidia. Yo daría todo lo que tengo por que mi hija tuviese una madre que pensase como esta mujer, y de hecho yo a día de hoy incluso sigo intentando que ojalá algún día piense así. De hecho, para que no se sintiese ofendida, cuando Carmen Serrano sacó el libro de Me ha dicho mamá que no me quieres, yo me ofrecí a comprárselo y a regalárselo por si le apetecía leérselo. Y bueno, se negó rotundamente, no quería saber absolutamente nada de esos temas, pero la verdad yo me da envidia porque creo que al final por quien hay que mirar es por los niños, que son los que realmente se lo merecen, y los derechos que hay que respetar son los de los niños. Ignacio. Sí, a mí me ha venido a la cabeza al oír esas palabras tan bien traídas, cuando dice que le extrañaba la felicitación de esa profesora, indicando que es algo de sentido común. Por supuesto que es de sentido común, pero lo lamentable es que en el día a día de nuestra sociedad eso es lo raro. Y os cuento muy rápidamente una situación real de un padre y de una madre que vienen a mi despacho, en este caso nada que ver con la asociación a la que hoy represento aquí, los dos con un acuerdo de custodia compartida, un acuerdo absolutamente detallado y que los dos se habían currado, si se me permite la expresión, para conseguir eso, que sus dos hijos pudiesen estar con los dos, compaginando horarios laborales de uno y de otro, porque los dos trabajaban, uno de ellos además a cierta distancia sobre el domicilio. Presentado ese acuerdo en un juzgado de la región, no voy a decir dónde, por respeto en este caso a los magistrados que allí actúan, nos encontramos con la sorpresa de que el fiscal, de una manera incluso airada, plantea que eso que están acordando ellos no es una custodia compartida. Lo que decía él del reparto de tiempo, de si es un 50 o no un 50, en este caso hablaban de un reparto de tiempo que estaba hecho a medida para la situación de esa familia. Y sin embargo interpretaban que no lo era, hasta el punto de tener que ir a una reunión con la magistrada, los dos, muy parecido, ¿no?, a esa reunión con la profesora, pero en este caso padre y madre ante una juez que no quería aprobar el convenio de sus hijos que ellos se habían trabajado, porque consideraba que eso que estaban acordando tenía que ser igual, pero darle la custodia a la madre. Y tendríais que haber visto, y tendría que ver la gente que nos está viendo esta noche, a esa madre discutiendo con esa magistrada, diciéndole: señora, que yo no quiero tener la custodia de mis hijos, que no quiero, que lo que quiero es que la tengamos los dos, porque nuestros hijos es lo que se merecen. ¿Cómo quedó el caso? Finalmente, presentándole una serie de sentencias a esa magistrada, que probablemente por desconocimiento pues estaba tendiendo a esa inercia de dar la custodia a las madres, finalmente
dictó una sentencia aprobando el convenio, pero curiosamente mucha de la gente que nos estará viendo sabe que cuando hay un mutuo acuerdo las sentencias no se fundamentan, simplemente se dice que se aprueba el convenio regulador suscrito por las partes en fecha tal y punto. En este caso la magistrada fundamentó la resolución como si hubiese sido un contencioso para aprobar el convenio que había sido de ellos. ¿Por qué? Porque pensaba que el fiscal iba a recurrir la resolución. Es decir, nos hemos vuelto locos. Bien, bueno, Víctor, mañana tú tienes una actividad importante con unas comidas que vais a mantener y también el lunes en las puertas del Consejo del Poder Judicial. ¿Qué perseguís? O sea, ¿qué perseguís? ¿O qué tratáis de conseguir con esa manifestación que realizáis allí? ¿Y por qué allí? Porque allí, bueno, la verdad que es un bombazo, ¿no? Hacer un mitin a micrófono en mano ante el Consejo General del Poder Judicial, eso es una cosa que no es que me queda decir, ¿no? Es que vamos a ser los primeros, en hacerlo, ¿no? O sea, que vais realmente al sitio donde, o sea, a dar el follón donde realmente interesa, ¿no? Sí, es el meollo. Este es el tercer mitin que hemos dado, que damos. El primero fue ante el Ministerio de Justicia, el 28 de octubre. Ante la Fiscalía General del Estado el 9 de diciembre y mañana día 20 desde las 11 hasta la 1 de la tarde en el Consejo, en la puerta, enfrente de la puerta del Consejo General del Poder Judicial, ahí a la espalda del Tribunal Supremo, aunque ahí está la tercera fuerza del Estado. Del Estado, sí. ¿Qué pretendéis con allí? Que se os oiga, aparte de los altavoces, que se escuche. Sí, no, eso sí que me gusta dejarlo claro. En todas nuestras acciones, que son los mítines, luego tenemos otro tipo de acciones. Nuestro lema es prevaricadores a la cárcel, inocentes a libertad. No estamos en contra, repito, del maltrato. Estamos en contra. Estamos en contra del maltrato. Y, en cualquier faceta. Nosotros culpamos a jueces y a fiscales de su actuación prevaricadora totalmente. Que la haga, claro. Que la haga. Que la mayoría, pues posiblemente la mayoría de los jueces son correctos, son buenos en sus sentencias y justos, pero hay una serie de jueces que no lo son. Entonces queremos que, igual que a un guardia civil que lo hace mal, si lo hace mal va a la cárcel o le meten una multa, una sanción o lo que sea, que igual sea pues al juez que prevarique, que además que incluso pueda producir que un hombre se suicide, que un niño se suicide, que lo hay, que esa persona pague con la cárcel. Es verdad, eso es un tema que nunca se ha planteado, tanto en radio, en Ondas y Radio 2000, como aquí, nunca se ha planteado el tema de ¿os constan suicidios por parte de niños, por parte de las diferencias de sus padres? Mira, yo lo que sí he visto es situaciones de alarma por parte de colegios, de los psicopedagogos de colegios, situaciones de tanto sufrimiento de los niños hasta el punto de que un niño, a la persona con quien en esas situaciones más confía, que es a su amigo del cole, pues le ha hablado del suicidio, o niños donde viendo cómo poco a poco se solucionaban los conflictos de sus padres, decirle a su amiguito, ya no me quiero suicidar. Una pregunta, Ignacio. ¿En la asociación tenéis vosotros también abogados? Se trata de trasladar un asesoramiento en las propias reuniones y luego la posibilidad de trasladar a lo mejor de una manera más específica, más concreta, pues una consulta jurídica que no se puede en muchos casos en una reunión de grupo llevar a cabo, pero sí, se trata de trasladar o derivar, sí, incluso desde el punto de vista psicológico, dependiendo de cuál sea el problema que nos trae esa persona. Sí, porque en la medida de nuestras posibilidades. Sí, claro. Porque vamos a hacer amigos también. Antes decía que este programa es participativo y también es importante tocar con la presencia pues de un psicólogo, de una psicóloga que pueda hablar de este tema, porque es sumamente importante también poder que los papás, que las mamás en ocasiones puedan ver cómo está repercutiendo su situación matrimonial, su situación de pareja en los niños. Si siempre hablamos del bien supremo del niño, pues evidentemente tenemos que hablar también y lanzar
pues determinadas pautas de conducta, porque se trata, como siempre decimos, del bien supremo del menor. Víctor, perdona, antes te interrumpió con el tema que estabas hablando. En esa meeting que vais a dar, imagínate que nos está viendo una persona en San Sebastián, es un ejemplo, ¿verdad? O en Vitoria, ¿no? Que Blanca Escaño puede participar. ¿De qué manera puede ponerse en contacto con vosotros para acudir a ese tema? Y dinos por favor, ¿a qué hora va a ser esto? El programa se está emitiendo ahora, de 9 a 10 de la noche, pero bueno, posiblemente no haya mucho tiempo. ¿No? Si alguien nos ve en internet en cualquier punto de España, pues ¿qué tiene que hacer para dirigirse a ese meeting? Pues acudir a las 11 de la mañana, si puede ser un poquito antes mejor, 11 menos 10, 11 menos cuarto. Sí, por aquello de asignar las funciones, me imagino, ¿no? Sí, no, ahí entre las personas que vayamos, pues una gente querrá hablar, querrá contar su historia, porque ahí más o menos los mítines tienen una duración de 2 horas, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, quiero, antes de que se me olvide, decir que está en el Consejo General del Poder Judicial, está en Madrid, muy cerquita de Colón, entre Colón y la calle Génova, en la calle Marqués de la Ensenada. ¿Era metro tribunal? ¿Era eso? Porque es que pilla entre Colón y Alonso Martínez, más cerca de Colón. Más cerca de Colón. Pero vamos, Alonso Martínez también está muy cerquita de allí, incluso de la Cibeles también está muy cerquita, andando 5 minutos. Está muy cerquita. Un teléfono de contacto para alguien que se quiera dirigir a vosotros para participar, no en este meeting, porque, bueno, pues ya por la premura del tiempo, pero para otros, ¿tenéis pensado hacer más mítines, más concentraciones? Sí, no, tenemos pensado cada mes y medio aproximadamente. Date cuenta que hemos hecho uno el 28 de octubre, al mes y 11-12 días hemos hecho otro, y al mes y 11 días vamos a hacer otro, y con las navidades de por medio, es que no paramos. Y el teléfono de contacto pues sería el mío. Yo, como vivo en Madrid, pues normalmente me encargo que la gente que quiera ponerse en contacto conmigo, para que yo incluso les diga alojamiento, soy a lo mejor, por ejemplo, si hacemos una cena previa, el que busca el restaurante, y coordino, porque, bueno, vivo en Madrid y sé las comunicaciones, las combinaciones de metro, de autobuses y demás. Bien. Y el teléfono sería el mío, 678-672181. Y en la página de Facebook, que también me podéis, claro, que hay gente, eso cuesta dinero. Víctor Bravo, ¿no? Víctor Bravo Sánchez. Víctor Bravo Sánchez. ¿Alguna cosa más que quieras comentar, querido Víctor? Pues nada, que yo animo a todo el mundo. Es la única manera que tenemos ahí de luchar, no ya por nuestros derechos, sino por los derechos de nuestros hijos, que es lo principal. Porque a mí, tirarme 16 horas en el coche no me hace daño. A mí lo que me hace daño es coger a mis hijas, levantarlas a las 4 de la mañana, porque su madre se niega a que las deje a las 8 de la tarde, levantarlas a esa hora para coger y meterlas en el coche. Y podamos tener un accidente, porque son carreteras muy malas, son carreteras del norte, y coger y puedes tener cualquier placa de hielo a esas horas. Digamos, puede ser a lo mejor porque el convenio regulador, como se llame, tiene que estar ahí a las 8, a las 9, una hora determinada, y ahí pero no es se salte nada. Que yo con esta mujer tenía que estar cambiándolo es que es como dice Santi, a ver qué actividad puedo yo realizar, porque es que si ahora es que necesito 9 horas para ir a por mis hijas, 4 de ida, 4 de vuelta y 1 hora de por si acaso, ¿no? Por si acaso pincho, por si acaso me pasa cualquier cosa. Entonces, a ver qué trabajo, qué puedo yo realizar, qué actividad puedo realizar que los viernes y los lunes tenga que faltar. Claro. Es tremendo. Ella no se mueve. De hecho, quiero denunciar una actividad que realiza mi exmujer, tanto en Navidades como en Semana Santa como en verano. Cuando yo tengo estas Navidades, por ejemplo, sin ir más lejos, el día 30 de diciembre es el intercambio pues nada, que las tengo que yo dejar allí a las 8 de la tarde, y automáticamente yo las cojo de Madrid a las 4, llego allí a las 8 y ella las monta en un coche y las vuelve a bajar. Así. Si no es ese mismo día,
el día siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que sus padres viven a 1 kilómetro de distancia mío. Y yo siempre, como no tengo email, no tengo nada, pero tengo su teléfono, ¿no? Un teléfono de la niña, le mando un mensaje, y le digo, oye, ¿puedo dejar a las niñas en casa de tus padres para así evitar el viaje, evitar peligros en la carretera? No contesta. Y en su momento, que teníamos un asistente social del mismo pueblo de Murillo de Rioleza, que no hacía absolutamente nada, le trasladaba las cosas a su madre, pero es que a mí me hace mucha gracia. No, yo llamo al 016, Antonio, y me han dicho que hable con los asistentes sociales. Y los asistentes sociales no hacen nada. No es que lo diga yo, es que lo dice muchísima gente. No hacen nada. Nadie se preocupa por el interés real del menor. Tú estás asintiendo lo que está diciendo Víctor. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Nosotros, el dirigirnos a asuntos sociales en su día fue por el estado de salud en el que venía la niña. Ajá. La niña, recordemos que viene desde La Coruña, viene a Murcia. Sí, el estado de salud siempre venía con menos peso, el estado de la maleta es vergonzoso, ropa con 2 tallas más pequeñas, también ha venido sucia, con serios problemas de salud, sin ninguna medicación, y allí nada. No hemos solucionado nada. Hay una cosa que quiero preguntar, porque antes, en el intermedio publicitario, hablabas que tú perdiste, después de la separación, 18 kilos, ¿no? 16 kilos. Tu pareja perdió ¿cuánto tiempo, o sea, cuánto ha engordado, por así decirlo, después de estar contigo? Es decir, que se encontró en una situación lamentable físicamente y ya ha vuelto el tema este. Quiero decirte lo que se sufre, ¿no? Su situación era lamentable físicamente y mentalmente. Y mentalmente. Él se tenía que medicar y todo. Bien, ¿alguna cosa más que quieras comentar, querida Cristina? Nada, desde aquí apoyarlos, que no están solos y que tarde o temprano, aunque no lo veamos cerca, tarde o temprano lo van a conseguir, y que al final la recompensa es buena y que cada uno cae por lo que es. Bien, pues felicidades por la labor que estáis haciendo desde Segundas Esposas, Valencia, Cartagena, Murcia, La Coruña también, creo que hay asociaciones en todos sitios, ¿no? Pues ánimo, chicas. Gracias. Querido Santi, gracias por haber venido desde ese pueblo de Villacañas, provincia de Toledo, donde ahí se hacían muchas puertas antes, ¿no? Se hacían. Ahora ya con la crisis la cosa, pues la verdad está muchísimo peor. Yo, si me permites añadir, aparte de condenar y dar mi máxima repulsa al asesinato de estas 2 mujeres que se han asesinado esta semana. Antes también lo ha dicho Víctor fuera de micrófono, y también tú, que estás de acuerdo con ese tema, sí, ¿no? Con la repulsa. Sí, pues aparte de eso, yo te quería comentar que, vamos, sin lugar a duda, mañana estaré con Víctor ante el Ministerio de Justicia para directamente pedir justicia para nuestros hijos, pero para que también muchos jueces y fiscales responsables de que nuestros hijos se vean en esta situación paguen por el delito que han cometido, porque eso debería estar tipificado como delito. Tú no puedes privar a un niño de todos sus derechos y de su libertad y directamente irte de rositas a tu casa, aprovechando que muchos pues somos obreros, somos trabajadores, y evidentemente meterte en un contencioso contra un juez, muchos ni siquiera tendríamos la posibilidad, aunque tuviésemos ganas. Entonces, lo que hay que pedir también ante el Consejo del Poder Judicial es, como bien ha dicho Víctor, que los jueces y los fiscales que realmente sean prevaricadores vayan a la cárcel, y los inocentes salgan a la libertad, los padres inocentes salgan en libertad. Entonces, lo que hay que pedirle al Consejo General del Poder Judicial es que eso se persiga, pero se persiga de oficio, y que sea el mismo Consejo del Poder General del Poder Judicial, como director de todos los jueces de España, el que directamente coja y al juez o fiscal que se atreva a prevaricar de esa manera lo persiga de oficio, igual que el tema de las denuncias falsas,
que ahora mismo pues el que tenga la desgracia de que le pongan una denuncia falsa, si tiene dinero para perseguirlo, podrá perseguir y podrá hacer que paguen por el daño que le han hecho y por haberle destrozado la vida, y el que no tenga un duro pues directamente se tendrá que aguantar y quedarse toda la vida con la vida destrozada, porque una señora, por desgracia, tuvo el capricho de denunciarle falsamente cuando vemos que desgraciadamente hay otras mujeres a las que les están matando. Sí, porque vamos a recordar también, por otra parte, que muchas veces las auténticas mujeres maltratadas son las que no siempre acuden. No, algunas pobres ni siquiera denuncian, ni siquiera denuncian. Y es muy triste que el Consejo General del Poder Judicial, como rector de toda esta gente, no persiga a esa gente de oficio. O sea, porque es su obligación. El director de una empresa, si ve que un trabajador trabaja mal, no espera que otro trabajador le diga, oye, que este trabajador está trabajando mal. Es el mismo director el que dice, oye, estás trabajando mal, vas a la calle. Entonces, que sean ellos los que persigan de oficio a los trabajadores suyos que trabajen mal. Pues suerte también tú en tu causa personal para con tu hija, que bueno, pues... Exacto, yo siempre he dicho lo mismo, le deseo suerte a mi hija, porque es la principal sufridora. Es mujer y privada de derechos, además. Bien, suerte también a tus mellizas, que no te lo he dicho. Suerte. Pero bueno, que la sigue, la consigue. Y suerte también pues a tu pareja, a tus hijas, a mi hijo, a tu hijo y a los hijos de ella, de él, ¿no? Ignacio, ¿algún apunte más? Porque fíjate, nos hemos dejado en el tintero un montonazo de cosas, como siempre. La verdad es que el tema da para muchos programas, da y ahí tenéis un filón si queréis. Y bueno, pues nada, añadir simplemente pues que la gente conozca dónde estamos, dónde está nuestra asociación aquí en la región de Murcia. Primero nos pueden encontrar en nuestra página web www.apfsmurcia.es. Ahí tienen todos los datos de contacto. Nosotros nos reunimos semanalmente, todos los miércoles, en Parque Empresarial Magalia, en Alcantarilla. En la página web tienen la dirección, datos de contacto y demás. Y bueno, pues eso, animar a todos esos padres y madres que bueno, pues sufren por sus hijos y que quieren mejorar en su situación, y que en ningún caso permitamos que nadie llegue a la situación de ese compañero, esa persona que lamentablemente se ha suicidado, y que hagamos todo lo posible para erradicar la violencia en el ámbito familiar, cualquier tipo de violencia, la del hombre a la mujer, que lamentablemente ha existido durante muchos años y que se trataba de erradicar con la ley que actualmente está vigente, pero también el resto de violencia, porque víctimas pueden ser nuestros hijos, pueden ser los padres, pueden ser los abuelos, y hay que luchar contra todo tipo de violencia en el ámbito familiar. Y ojalá el ejemplo de Blanca Escaño, o de muchas, ojalá hubiera muchas Blancas Escaño en el mundo, ojalá, ¿no? Ese ejemplo se convierta en lo normal y que nadie se quede maravillado con que dos padres vayan a la reunión del colegio de sus hijos, sino que se convierta en lo normal. En lo cotidiano. Ignacio, una pregunta, porque esta grabación de este programa se está emitiendo no solo en Canal Murcia, de 9 a 10 de la noche, sino que también se ve por internet, por YouTube y por muchos conductos más. APFS, me imagino que está en el ámbito nacional. Sí, también existe la página www.apfs.es, y bueno, pues pueden tener también los datos de contacto de las distintas delegaciones de APFS, para que, dependiendo de la zona desde donde estén ubicados, pues bueno, pues puedan tener un servicio y una ayuda de la misma manera. Que podéis dar un servicio pues a una persona pues que esté en Málaga, que esté en Rota, hay delegaciones, lamentablemente, o que esté en Santander o que esté en Bilbao, ¿no? Claro, no hay delegaciones en todas las provincias, pero bueno, por cercanía, nosotros aquí en Murcia nos llega gente de Albacete, o nos llega, bueno, pues en cada delegación ya le irán diciendo, en función de sus posibilidades, qué ayuda le pueden prestar. Bueno, pues yo quiero, un breve apunte. Un pequeñísimo apunte, Antonio. Quería decirle a todas las mujeres que luchan por la igualdad, ¿no? Pero por la igualdad efectiva, que disponen de unos juzgados totalmente machistas. Porque ellas están luchando porque cuando estamos casados, cuando estamos en pareja, casados, en pareja, me da igual, que compartamos las labores domésticas, el cuidado de los hijos y demás, pero cuando te divorcias ya no eres apto. Ya no eres apto. No eres apto, entonces toda esa carga que quieren liberarse para poder ir al gimnasio, que me parece de maravilla. Correcto. En mi caso, yo por mi situación particular, yo pues no hacía un 50-50, hacía un 80-20, ¿no?
pero los juzgados de España son machistas porque le dan a la mujer esa carga. Bueno, se cambiará con el tiempo, me imagino. Pues se cambiará lentamente con el tiempo. Me parece una muy buena apreciación. Un pequeño apunte que estaba así pensando. Bueno, amigos, pues ojalá la semana que viene, cuando hagamos este programa otra vez, no tengamos que lamentar ninguna víctima. Ojalá sea así. No tengamos que lamentar tampoco ningún suicidio de ningún chico. No tengamos, y ojalá el ejemplo de Blanca Escaño sirva para muchas personas. Ojalá. Os agradecemos profundamente vuestra presencia en este canal de televisión. Os agradecemos. Quedamos a vuestra disposición. Reitero que este es un programa participativo donde quien lo desee puede participar. Solo tiene que llamarme al 629 64 10 05. Es un programa participativo. Si alguien no ha estado de acuerdo con algo que aquí se ha dicho, lógicamente las opiniones son las de ellos, ¿no? Entonces, si alguien desea pues corroborar, que no está de acuerdo con un dato, este programa, insisto, está invitado para que participe directamente. Desde aquí, muchas gracias. El próximo jueves nos oímos en Ondas y Radio 2000. Gracias, amigo, y desde aquí pues un sentido testimonio de pésame a la familia de Tito Bernal, compañero de esta cadena. Buenas noches, amigos, y hasta la próxima semana.